Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo montamos Podcastidae, nuestra red de podcast. YouTube no, por favor, YouTube no. Hoy en el programa 22 hablamos de reproductores de podcast. Somos Enoc Martínez y Juan María Arenas. Buenas, Enoc, ¿qué tal? Muy buenas, esa no te la esperaba. Esa no me la esperaba. Bueno, ¿por qué me has dicho YouTube no? Pues justamente porque vamos a hablar de reproductores y nuestra recomendación es que siempre uséis reproductores, pero reproductores específicos para podcast. Ahora, sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? YouTube no, por Dios, no uséis YouTube para escuchar podcast. No, a ver, ¿por qué? Por dos cosas muy sencillas. Porque si tú tienes un reproductor de podcast, yo salgo a la calle o me voy a la ducha o tengo 10 minutos, abro mi reproductor, le doy al play y continúo por donde estaba. Y cuando llego a casa paro y ya está. O sea, y cuando se te acaba este podcast, empieza el siguiente que tengas en la lista de reproducción. Empieza el siguiente en la lista de reproducción o yo entro a mi listado de podcast y veo cuáles tienen episodios nuevos. Pero todos los sigo ahí, todos. Entonces por eso decimos utilizar reproductores. YouTube no es un reproductor de podcast, aunque puedes escuchar podcast ahí. Pero es que además YouTube no te permite ir con el móvil apagado en el bolsillo. Entonces como no. La gente escucha podcast en YouTube, en serio, lo escucha. Sí. Ahora entraremos. Y nada, el último, para mí es que es súper cómodo llevar el reproductor. Es que yo lo recomiendo siempre, pero eso es que es súper cómodo y no te despistas. Y aparte no se te olvida, porque nosotros, este programa es todos los jueves. A no ser que seas muy fan de este programa, a lo mejor te ha gustado, pero no eres súper fan y tú no sabes que salen los jueves. Pero si tú cada vez que salta en el reproductor dices, uy, este programa que me gustó, ahí va, hay uno nuevo, voy a escucharlo. O a lo mejor no te gustan todos, pero tú quieres que rápidamente te avisen de lo que es y dices, nada, no lo voy a escuchar o sí lo voy a escuchar. Claro, por el título tú eliges y dices, bueno, mira, este sí tiene pinta de ser interesante, pues me lo escucho. Y además es que lo llevas en el móvil, está ahí, él trabaja, lo hace y ya está. No, tú no tienes que preocuparte de nada más. No tienes que entrar a la página web a buscarlo, ni a YouTube, ni a Spotify a buscarlo, no, está ahí en tu reproductor. Entonces, como vamos a hablar de reproductores, yo creo que vamos a hacer si te parece, ¿no?, un resumen de los principales, los más famosos. A ver, estamos en España, ¿vale? Igual esto no está escuchando gente de, yo que sé, de Uruguay o de Chile, y a lo mejor hay otros que allí son más famosos, pero yo creo que vamos a hablar de los más famosos aquí en España, ¿no? Eso es. Vamos a hablar de bastantes. ¿Por cuál empezamos, Enoc? Venga, vamos a empezar por el primero, que fue el que sacó, que es Apple Podcast, porque Apple Podcast ya sabemos que tuvo una función esencial en el inicio de los podcasts y bueno, pues efectivamente si tú tienes un iPhone o tienes algo de la plataforma de Apple, pues puede ser interesante que tengas Apple Podcast. Y es una forma de escucharlo. De hecho, hay gente que dice que los podcasts se llaman podcast por los AirPods y por los pod de Apple. Bueno, hay quien dice que sí y hay quien dice que no, ¿vale? Pero bueno, que para que veáis el peso que se le da a Apple en el mundo del podcast. Y es el principal reproductor a nivel mundial de podcast, Apple Podcast. Aunque en muchos sitios ya le está ganando la partida a Spotify. Pero antes de saltar a Spotify, ¿no? Si hemos dicho que Apple Podcast es para los usuarios de Apple, los usuarios de Android, pues está clarísimo, Google Podcast. Tampoco se complica mucho con el naming. No, pero es muy sencillo. Vosotros entráis en la aplicación que tenéis para buscar aplicaciones en vuestro móvil y ya está. Es sencillísimo. El Google Podcast se te instala en un segundito. La aplicación es muy sencilla. Creo que vienen en los últimos ya bien instalados, porque yo lo llevo. Es posible, sí. Es posible, ¿vale? Son muy sencillos los dos, Apple Podcast y Google Podcast. Y la verdad son reproductores que para empezar están bastante bien. No es que sean la maravilla, pero están bastante bien. Tienen un buscador, te los suscribes, lo básico está ahí, perfecto. Sí. Siguiente. Pues el siguiente está clarísimo, Spotify. Spotify este año y el año pasado ha dado un bombazo en el mundo del podcast y obviamente hay mucha gente que escucha podcast en Spotify. Sí, es que hacen cosas Spotify. A mí no me gusta escuchar en Spotify porque aunque te puedes suscribir, Spotify no es
un reproductor de podcast. No puedes continuar por donde ibas, no tienes un listado bien de... Es muy raro. A mí Spotify no me gusta para escuchar. Pero no, a mí tampoco. He de decir que gracias a Spotify muchísima gente ha entrado a escuchar podcast. La Eso función es. que tienen integración con Instagram es muy buena. Y mucha gente descubre los podcasts en Spotify. Pero yo siempre recomiendo, tú has descubierto los podcasts ahí, o en YouTube, no los hayas descubierto, y después vete a un reproductor. ¿Te ha gustado un podcast que has escuchado en Spotify? Vete a un reproductor y lo buscas. Pero bueno, ahí está. Y muy interesante para todos los podcasters la opción de que Spotify tú puedes compartir directamente en Instagram, en las stories de Instagram. Y en Instagram Stories pueden escuchar directamente tu podcast con un clic solo. Esta es una opción muy, muy interesante. Sí, pero nos ata un poquito a Spotify. Te instala, te ata, pero bueno, para Nosotros que la gente te descubra, sí, puede estar muy exactamente. chula. Ahí, como podcaster, que la gente te descubra es una funcionalidad muy buena, pero luego intenta que se vayan a un reproductor, porque te descubren, escuchan eso y luego se olvidan de que Eso querían es. seguir escuchándote. Entonces, por eso no usamos mucho en Podcastidad esta opción de que la gente nos escuche Compartido. ahí para que nos descubran, pero nuestro objetivo es que nos escuchen en otro sitio, no en Spotify. Pero bueno, ahí está y tiene el mercado, en algunos sitios ya le ha quitado el número 1 a Apple, ¿eh? O sea, eso no lo hace cualquiera. No, no hace cualquiera. Y relacionados con Spotify, por ejemplo, a ver qué podemos ahí meter en el mundillo. Pues relacionado con Spotify, tenemos, por ejemplo, a Deezer y a Anchor. Que yo antes te he dicho, ¿qué es Deezer? Pues Deezer es una aplicación o un sistema muy parecido a Spotify, pero que se utiliza más en Latinoamérica, en Sudamérica. Entonces, pues es, para que nos hagamos una idea, es muy parecido al Spotify de aquí, pero en países de Sudamérica. Vale. Y luego Anchor. ¿Por qué hemos metido Anchor aquí? Justamente porque Spotify compró Anchor. ¿Y por qué Spotify compró Anchor? Pues lo compró porque Anchor aloja podcast. Lo que nosotros hemos dicho muchas veces que alojamos en Spreaker o que alojan en iVoox, pues Spotify compró Anchor para alojar ahí podcast. Los podcasts de Spotify, si quieres alojar en Spotify, realmente o en parte estás en Anchor. Servicio gratuito de alojar podcasts gratuitos y que también tiene reproductor. Pero tú hoy no me decías el por qué no recomiendas Anchor para escuchar podcasts. Yo me bajé la aplicación de Anchor y he visto que es una aplicación muy sencillita para alguien que quiere empezar un podcast. Es hiper sencilla. El problema que tiene es que lo tienes en Anchor y para salir de ahí no es tan sencillo, pero también tenemos un problema y es que en Anchor solo están los podcasts que se hacen en Anchor. No vas a poder suscribirte a otros podcasts que no sean. Entonces, para mí eso no es un reproductor. Es, bueno, pues oye, pues puedes descubrir podcasts, sí, pero tampoco es que sea... Sí, pero después no para sé. irte a otro sitio, no sé. Entonces, no. A ver, yo creo que esto lo van a mejorar, porque realmente si Spotify ha comprado Anchor, no es para mejorar la herramienta de escucha de Anchor. Es por el hosting, por todos los podcasts que hay ahí. Yo creo que esta herramienta va a caer en el olvido. Y otra súper famosa en España, vamos a ir avanzando, súper famosa en España, iVoox. Efectivamente. De iVoox hemos hablado muchas veces, porque es tanto reproductor de podcast como alojador de podcast. Eso es. Pero en este caso, exactamente igual que Spotify y Anchor. Pero en este caso, sí que en iVoox puedes escuchar cualquier podcast, aunque esté alojado en otro sitio. Efectivamente, y también tiene aplicación que te puedes descargar para el móvil y escucharlo y escuchar podcast exactamente igual que otra aplicación. A mí yo la escuchaba antes, usaba iVoox, porque todas estas, la que más empecé usando iVoox, y era fea, mala. La han cambiado. Yo desde que la han cambiado no he entrado. Tiene Yo no la he muchísima gente que escucha en iVoox. No sé, es una aplicación de las que decimos propia de escuchar podcast, o sea que por ahí guay. Yo no es de las que recomendaría de todas formas, pero bueno, ahí está y tiene muchísima gente. Y otra más, la siguiente relacionada con el mismo sistema que iVoox. Efectivamente, porque son alojadores y también tienen luego su reproductor, que es Spreaker. Nosotros alojamos en Spreaker y igual, Spreaker tiene una aplicación para escuchar podcasts que no solo sean de Spreaker, todo tipo de podcasts. La verdad que esta tampoco la he utilizado. A mí tampoco me gusta mucho. A ver, en Spreaker hace muy bien el hosting y bueno, a mí la aplicación tampoco es que no me gusta mucho. No sé, igual porque tampoco la usa mucho. Pero sí que la recomiendo para una cosa. La recomiendo ¿Para los directos? Para los directos, claro. Spreaker tiene una cosa que es que puedes emitir en directo desde Spreaker. Nosotros emitimos en directo podcast algunas veces y nos tienes que escuchar en la página web de Spreaker o en nuestra página web con un reproductor insertado o en la aplicación de Spreaker de
de móvil. Sí. Entonces, para eso sí que lo he utilizado, para nada más. Simplemente para los directos y tal, bueno, no está mal, o sea, es una herramienta que no está mal. Lo que no tengo tan claro es si puedes escuchar cualquier podcast aunque no esté en Spreaker. Eso ya no lo tengo Yo tan... creo que sí, ¿Sí, no? yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, pero bueno. Sí, bueno, a ver, hay mucha gente que los manda a Spreaker, aunque no alojen Spreaker, Eso pagando un plan de pago. Bueno, tengo ya más mis dudas, pero bueno, yo no la recomiendo para escuchar, salvo que sean para directos. Y vamos a un bloque que para mí es el principal. Sí, porque son los reproductores puros y duros, reproductores de podcast que se dedican solamente a reproducir podcast, aplicaciones, digamos. Sí, hombre, Apple Podcast y Google Podcast también lo hacen, solo reproducen Sí, podcast. Pero también, bueno, tienes razón. aquí son propias y tienen, vamos a recomendar 3, y ahora decimos por qué: Pocket Cast, Podcast Addict y Overcast. Son todas... El naming... Es complicado el naming. Bueno, empieza contando Podcast Addict, que es la que tú usas. Vale, Podcast Addict es la que yo escucho, pero no la recomiendo para personas que empiecen, que sea su primera aplicación para escuchar podcast. Digamos que en la curva de aprendizaje de la aplicación no es sencilla, cuesta un poquito al principio enterarse de cómo son las cosas. Entonces yo lo recomiendo para gente que ya lleve tiempo escuchando podcast y que le quiera algo más al reproductor que simplemente darle al play o hacerse una lista. Algo un poco más elaborado. ¿Qué cosas más elaboradas se pueden hacer, no? Bueno, desde, por supuesto, variar la velocidad. Puedes hacer listas, pero también puedes meter feed manuales de vídeo, de audio. Puedes ver las imágenes que mete un podcaster. Puede meter un listado de imágenes con un timing, que si tienes un podcast de 1 hora, en el minuto 5 cambie de imagen la portada, en el minuto 10 ponga otra imagen. Tú cuando dices algo en el podcast, oye, pues no sé, este animal, poner una foto de un animal justo en ese momento. Estas cosas las permite ver este reproductor, incluso hacer comentarios, puntuar, tiene un montón de opciones. Que a lo mejor exceden las necesidades. A mí lo que más me gusta es lo de la velocidad. Para la gente novata no lo va a entender, pero los podcasts se escuchan a 1,5 de media. Sí, De efectivamente. media, ¿eh? Hombre, algunos no, hay algunos que hay que escucharlos despacito para disfrutarlos, pero otros muchos a 1,5 van bien. Yo el 90% de los podcasts que escucho los escucho a 1,5, si no a 1,7. Eso te iba a decir, y el otro 10 a 1,7, ¿no? Sí. Pues ahora voy a contaros Pocket Cast, porque es la que yo uso y yo estoy súper contento. Es un estilo a Overcast. Por lo que hemos estado hablando tú y yo, cambiando impresiones, a mí me parece más sencillo utilizar Pocket Cast. Más sencillo que Overcast, que Podcast Addict, que es la que tú usas. Me resulta muy sencilla, pero es verdad que todas estas funciones que tú dices, muchas, a ver, no puedes meter vídeo, lo de las fotos yo por lo menos no lo he visto, no puedes valorar, no puedes poner estrellitas, que yo sepa, pero sí que puedes lo de meter la velocidad, lo de meter cada podcast, ponerle la velocidad distinta de escucha a cada uno, lo de hacer listas, hacer diferentes listas, lo de añadir a la lista de reproducción por orden, tal. Todas esas cosas que se pueden hacer en Podcast Addict, yo en Pocket Cast también las he visto. Pero luego hay otra cosa que diferencia las dos. El modelo de Podcast Addict es de publicidad. Tú tienes publicidad en tu reproductor. Poquita, pero tienes, ¿no? Sí, o pagas por la versión premium o tienes publicidad. Claro, Pocket Cast no tiene publicidad, pero tiene una versión premium también. No, para escuchar en el móvil no es necesario, pero sí que está muy bien la versión PC, que si pagas 10 euros al año, creo que son, o 10 libras al año o algo así, o 10 dólares al año, ya tienes para todo el año y te sincroniza con el PC, con la aplicación de PC, que eso está guay. Tú vas con tu móvil, apagas el móvil, le das al PC, yo lo uso mucho, y continúa ahí por donde iba. Así que Pocket Cast es gratuita, pero si quieres un extra, que está guay, pues cuesta 10 euritos o 8 euritos, algo así. Y la última de estas que recomendamos, ¿cuál es? Overcast, pero yo Overcast la verdad es que no la he probado, pero he oído muy buenas críticas y la gente dice que le va bastante bien. Claro, porque no tienes un iPhone. Tengo un... Overcast es de iPhone. Dicen que está genial, pero es de iPhone. Entonces, pues si no tienes un iPhone... Tengo un iPod, pero como yo unos añitos creo que no se la puedo instalar. No, tampoco, no. Y luego luego venga, más Venga, pues hemos dicho estas 3, que son las que nosotros recomendamos. Sí. Cuando ya escuchas podcast, vete a una de estas 3. Y luego, a la que no te tienes que ir nunca, ¿cuál es, Enoch? ¿Que no ha quedado claro? Por si no había quedado claro, YouTube.
¿Vale? YouTube se pueden escuchar podcasts, por supuesto. Nosotros, todos los podcasts de Podcastidae están en YouTube, pero es una imagen fija y el audio. Realmente... Es que, a ver, si tú haces podcast para YouTube y metes vídeo, corres el riesgo de que estés haciendo videopodcast. Y los videopodcasts muchas veces no son para escucharlos en un reproductor, porque al final te apoyas en las imágenes gráficas, es que te apoyas, sí o sí. La vida moderna le pasa eso. Empezó siendo un podcast de radio y ahora hay que verlo en YouTube. De hecho, yo empecé escuchándolo en podcast y me pasé a YouTube porque era más interesante verlo. Claro, entonces corre ese riesgo. Entonces, y para escuchar un audio, escuchar un reproductor de audios, no te vayas a YouTube. Pero bueno, también es que YouTube no pasa estadísticas, es muy raro, YouTube es muy raro. ¿Y el último sitio donde escuchar podcast? Pues es en la web. Cada podcast, normalmente los podcasts tienen web propia y tienen un reproductor que tú le puedes dar al play, pero eso tampoco lo recomendamos. Tampoco. Y nosotros, atento, hemos dicho que no recomendamos ni usar Spotify ni usar reproducción en la web, y todo lo que compartimos de Spotify o es reproductor en la web, o sea, todo lo que compartimos de Podcastidae o es reproductor en la web o es Spotify. Sí, pero estas opciones son muy buenas para que la gente te descubra. Pero una vez que te descubre, tienes que conseguir que se cojan un reproductor y se suscriban, porque es el punto clave. Ahí está el punto clave, Pero bueno, nosotros siempre recomendamos que se tenga página web, siempre, ya entraremos otro día, siempre, pero no que sea el sitio de escucha prioritario. Nosotros cuando invitamos en nuestros podcasts gente que comparto el enlace de la web o el de iVoox, no, el de iVoox, o el de Spotify, siempre decimos que si se comparten otros enlaces, que por nosotros genial, que no tienen que compartir de nuestra web, que a nosotros la visita a la web nos dan igual, porque queremos una escucha, nos dan igual. Lo único que nosotros en la web sí que tenemos, en la web de Podcastidae, incluso en la de Red de Podcast también, arriba enlaces a los principales reproductores. Entonces nosotros cuando compartimos el enlace estamos compartiendo lo primero, los enlaces a los reproductores, para que si alguien lo ve y diga, uy, Podcast le voy a dar, uy, Apple Podcast le voy a dar, y ya vas directamente a la aplicación y te suscribes. Entonces nosotros compartimos el enlace, pero porque hemos instalado eso que nos ayuda a que la gente se suscriba. ¿No? Eso es, porque ya directamente si tú tienes un reproductor y ves su loguito ahí encima, pues ya le das, directamente te suscribes. Sí, bueno, a tu aplicación y luego te suscribes. Eso es. Y recomendación, ¿no? Recomendación otra vez. ¿Qué recomendamos y qué no recomendamos? Dame un resumen. Nada, yo quiero recomendar simplemente o Apple Podcast o Google Podcast, porque son las más sencillitas, las que seguro que tienes en el móvil y que es sencillísimo escuchar. Y yo voy a recomendar Pocket Cast, porque es la que uso yo y creo que va muy bien y no es difícil tampoco. Sobre todo gente que nos esté escuchando a nosotros ya tiene un nivel de podcast para meterse a un Pocket Cast. Yo creo que sí. Y ahora otra recomendación queremos dar, ¿no? Sí, queremos recomendar una aplicación, bueno, un servicio, ¿no? El programa acaba aquí, ahora vamos a recomendar otra cosa que no tiene que ver con los reproductores. Eso es, los reproductores ya está claro. Pocket Cast o Google Podcast. Y ahora, queremos recomendar un servicio nuevo que ha salido, ¿vale? Que se llama Podstatus. ¿Qué es Podstatus, Juan? Casi que lo vas a contar tú, que es el que lo paga. Venga, vale. Podstatus no es más que una web, ¿vale? En la que tú te suscribes, no es gratis, cuesta la versión más barata, que son 5 euros al mes. Y te vale para controlar todas las reviews y todos los rankings de tu podcast en todo el mundo. Y es una pasada. En Apple Podcast, ¿eh? En Apple Podcast. Y más adelante irán añadiéndose más servicios, pero de momento en Apple Podcast. Sí, creo que iVoox estaba detrás de añadirlo pronto. Y Spotify también. Entonces, en ello está. Hombre, cuando consiga añadir Spotify, vamos, me voy a... Es una pasada. Lo vais a ver en inglés, pero lo ha desarrollado en español. Sí. Y lo que pasa es que, claro, al final el mercado potente es el anglosajón y está en inglés y tal, pero es una maravilla de... Lo hemos estado probando, le hemos estado echando un vistazo. Ya tenemos ahí todos nuestros podcasts, los tenemos ahí en un plan ya superior, no en el más bajo. Hemos subido de plan para que nos quepan todos. Sí. Y es una maravilla. Todos los días te mandan tu lista, vas viendo cómo va subiendo tu ranking, en las categorías que tú has puesto, en los diferentes países. Está muy, muy, muy bien. Recordamos, Podstatus. Lo dejaremos también en la nota del programa. Eso es. Pues yo creo que ya hemos terminado por hoy. Pues estamos terminados. Os esperamos el próximo jueves a las 7:07 de la tarde en Montando una Red de Podcast. Nos escuchamos. Adiós.